Antes de empezar, quiero que pensemos un momento en Galaroza. En una tarde cualquiera, en la plaza, en el sonido del agua en la fuente, en una calle por la que hemos pasado 1000 veces sin preguntarnos qué historia esconde. Historias Cachoneras nace justo de ahí, de parar, de escuchar y de entender que un pueblo no es solo lo que se ve, sino lo que se recuerda. En esta segunda temporada hemos hecho un viaje por la tradición, la memoria oral y la identidad cachonera. Un viaje a través de 6 historias que forman parte de nuestro imaginario colectivo. La niña del piporro, la saga de los lobos, Sueño y costumbre, la marimanta, los amantes de Galaroza y la estrella de Navidad. 6 episodios distintos pero con un mismo pulso. Contar quiénes somos. Y además esta temporada ha traído algo muy especial. Las historias ya no solo viven en audio, ahora también están por el pueblo, repartidas en placas que se pueden tocar, escanear y escuchar justo en los lugares donde todo ocurrió. Hoy no venimos a explicar un podcast, venimos a celebrar un viaje, a compartir lo que ha pasado en esta segunda temporada y a pensar juntos qué recorrido puede tener este proyecto. Porque cuando un pueblo se escucha, se reconoce. Y para hacer este repaso, hoy pues tengo de nuevo, para el repaso de la temporada, a acompañantes, Aurelio Fernández. Bueno, ya lo conocéis, no vamos a explicar quién es Aurelio porque es una persona muy conocida en nuestro pueblo, pero siempre nos aporta esa mirada larga y ese contexto y ese rigor que siempre lo ha caracterizado. También nos acompaña hoy, por primera vez, Pablo Martín, cachonero, carpintero, amante de la historia local, es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Galaroza en los años 90 y además Pabli conoce el pueblo no solo como oficio, desde el oficio, sino también desde la calle y desde la gestión cultural de aquellos tiempos. También está con nosotros, pues, por primera vez también María Victoria, concejala de Turismo, que está trabajando para que esta identidad y esta tradición cultural del pueblo pues también sirvan para proyectar a Galaroza hacia afuera. Y también hoy pues nos acompaña Alejandra Rodríguez, técnica de turismo del Ayuntamiento de Galaroza, que bueno, es parte también fundamental del podcast porque a mí personalmente pues me ayuda muchísimo a la hora de realizar este trabajo. Así que con esta mesa de hoy la idea es sencilla, vamos a conversar, a compartir sensaciones y sobre todo vamos a mirar el futuro del proyecto. Después de escuchar, lanzo la primera pregunta, ¿vale? Después de escuchar estos 6 episodios, ¿qué sensación general os deja esta segunda temporada? Buenos días. Empiezo yo, si os Empieza, parece Aurelio, bien. empieza. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Ya lo dije la primera vez que estuve aquí, que me pareció una idea magnífica y cada día pues se incrementa mucho más. Además, con mucha calidad, estamos tocando temas distintos, como tú bien has dicho, que cuando lo estás viendo y lo estás escuchando, estás sintiendo cosas, por ejemplo, el tema de la marimanta, famosa marimanta, que a los niños nos tenía en aquellos años y ya no, nos tenían, me hizo retroceder muchos años en mi vida. Me acuerdo en a ver si lo digo, en el Pilar de la Fuente de la escuela, en Sí. el Pilar de la escuela, mi hermano y los amigos y eso eran un poquito mayores que nosotros. Y los más o menos, los chiquillos, pues, marimanta, tal y cual. Y un día estábamos allí jugando a boca de oscurecer y se nos apareció una marimanta por allí, por el camino a la escuela. Guau, allí no quedó un arma. Y en fin, así todo, guau, antes de Galaroza, que por cierto, anoche, como sabía que iba a venir aquí, busqué el libro y he vuelto a releerlo. Y tú no sabes una cosa, Pablo, Eran parientes. éramos Yo, parientes. Resulta que el Juan Manuel era primo hermano de mi abuela. vale. Y la mujer era, bueno, Y el Juan Manuel era primo hermano del abuelo de mi mujer. sí, sí, Y Ramírez, era Ortega Ramírez. Ortega Ramírez. A nosotros nos tocaba por los Ortega Eso. y a ellos por los... Y luego, pues, Angelita era hermana de mi abuela Inés, la mayor de mi familia. Era la hermana, y bueno, ahí, ahora que hablaré un Sí, poquito de la lo que historia hablar.
Que por cierto, el libro está a mí me encanta cómo Muy está bien, escrito el libro Rodolfo Recio, el Rodolfo, pobre, que para sí, descanse. para descanse. Que bien, y además que bien se documentó, ¿eh? sí, sí. Porque es que habla de nombres de Mira, gente, de apellidos, de calles, pero auténticos. Los personajes que salen no son de ficción, Ya, ya. son personajes que realmente existieron en aquella época y a cada uno lo encuadraba en su sitio, de su manera, en fin, muy bien, ya hablaremos de eso. Mm. En fin, en definitiva, vuelvo a reiteraros que estáis haciendo un trabajo maravilloso, que me parece muy bien, que estáis difundiendo las costumbres y además está hecho con mucha calidad, muy bien hecho, se escucha muy bien la música, muy bien, El tema enhorabuena. de la música es un tema que esta segunda temporada pues la hemos intentado mejorar en la medida de nuestras posibilidades. Y sí que es verdad que hay 2 episodios. Uno es, bueno, para mi gusto hay 3, porque en Sueño y Costumbre sobre Jesús Arcensio ya ahí metimos una canción basada en un poema de Arcensio. En el de Los Amantes de Galaroza compusimos una canción espectacular, un temazo. Y este último de La Estrella de Navidad, pues también hemos hecho una canción que a la gente le ha gustado mucho y además hemos incorporado ya a hacer un vídeo musical sobre eso. Así que está guay o sea, desde mi punto de vista como productor, pues que vosotros ya lo valoréis, pues es fantástico, ¿eh? Sí, sí, es Mm. fantástico. Pablo, y tú bueno, a mí como yo, en fin, trabajo todos los días con tu hija, y entonces pues me ha dicho que estás enganchado, totalmente, estás enganchado a los totalmente. Por podcasts. el pueblo no me lo pongo, pero en el campo ando los caminos y todo el día con el colgado. Uno, otro, pasa al otro. Digo, el que me esté escuchando de una vuelta de por aquí o de por allí, este está medio loco, todos los días escucha lo mismo. Es Pero interesante cómo a personas que a lo mejor no estáis demasiado familiarizados con la tecnología, pues hemos conseguido que os vayáis sí, 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 enganchando a esto, ¿no? yo de verdad muy enganchado. Quiero volver a una cocina como ha hablado Aurelio de la marimanta, Sí. cuando chico eso de la marimanta, que viene la marimanta, que viene el lobo, que te va a coger y ¿cómo te dormías? Digo yo, es que era imposible, estaba con los ojos abiertos, que viene el lobo, viene la marimanta. No, y ahora te dice, no, que viene Hacienda, tampoco duerme. Tampoco duerme. Y bueno, luego la historia de los amantes de Galaroza, pues la verdad me llena mucho, porque está mi familia, está incluso la familia de mi mujer, como hemos comentado, porque él era primo del abuelo de mi mujer, ella hermana de mi abuela. Eso era un tabú. Yo sabía que había en casa de mi abuela un acordeón, Ujú. tiene una sombrilla, es lo único que conservábamos de mi tía Angelita, pero por tía de mi madre, y mi madre se llamaba Angelita por vez de ella, ¿no? Pues se ponía ese nombre. Y la verdad que yo en casa no se habló nunca. Aquello no se habló. Yo pregunté por ahí en algunos sitios, me he ido informando y bueno, bien, la Mm. cosa se cree como pasó y vamos a dejarlo como está escrita ahora la historia. Sí, Es muy bonito. claro, es que sí que es verdad que cuando tuvimos que poner en papel para locutar esto y contar esta historia, evidentemente, y en una parte del podcast se dice, ¿no? No se puede juzgar con los ojos de hoy algo que pasó hace 100 años. Porque hoy evidentemente estaríamos hablando de otro tipo de historia totalmente diferente. Pero claro, en aquellos años nosotros intentamos, bueno, pues intentar hacerlo porque finalmente no sabemos lo que pasó, nada más que lo saben ellos, Sí, ¿no? sí, Porque sí. ellos eran los que estaban allí, ¿no? Se puede intuir, se puede sospechar, pero claro, al final es una historia que pasó hace 100 años y de lo que se trata o lo que tratábamos con el podcast era contar esa historia de amor y cómo el no poder llegar a ser felices, pues los llevó a lo que los llevó, ¿no? Y enlaza siempre muy bien con todo este tipo de historias. Pues por supuesto la más famosa es Romeo y Julieta, ¿no? Pero hay Después muchas la nuestra, historias. Es nuestro Romeo y Julieta particular. hubo otro después, no sé si sabes Sí, que hubo otro Sí, en el Salto, en la presa de Santa Teresa, ajá, más eso fue en el 50 y algo, o 56 o por ahí, me sí. parece. Se tiraron también una pareja a la presa. a la Sí, presa. sí. Ujú. Pero aquella En fin, no es tan romántica. no. No es tan romántica la historia. Sí, sí, yo porque eso me lo contaban a mí mis padres y mi hermano, que Ese era mi mi hermano clan. incluso se acordaba de ellos. Ajá. Y la cosa no era tan romántica como esta. Fue Ujú. un poquito más, Era en más fin, dura, era más dura, más. más Pero complicada. también acabaron de la misma manera. Y también
como dice Pablo, y no sabemos, ellos saben lo que pasó, lo Claro, que sucedió. claro. Allí llegaron y allí acabaron. Allí Y ahí Allá se han acabaron. vuelto, pero no sabemos lo que sucedió. Tengo la máquina de coser de mi tía, ¿eh? Sí, me lo ha dicho tu hija. Tengo la conservo yo. Eso Qué me- bonito. Eso tiene un valor. Oye, pues consérvalo porque No, no, sí, No sé. tengo- a lo mejor en algún momento está muy bueno. llevamos ahora mismo 12 episodios, ¿no? del Sí. podcast y nuestra idea, por supuesto, es hacer una tercera temporada y una cuarta porque historias hay un montón para seguir contando, obviamente, pero oye, a lo mejor en un momento dado, Victoria, podríamos hacer una exposición de objetos relacionados También. con las historias Esto- La cachoneras, historia ¿no? que se va produciendo. Pero Que bueno. es muy interesante. Apúntatelo Sí, para el verano que viene. Bueno, Eh, también, Pedro, permíteme sí, que el podcast dedicado a Jesús Arcensio sí. también está bastante. Es un podcast, a Además, mí, es una persona que a la Roza hay mucha gente que lo desconoce. sí, Y a mí me da mucha pena porque fue uno de los mejores poetas del siglo XX. correcto. Lo que pasa es que era un hombre tan bohemio que él no publicaba, él escribía para él, Ujú. no quería que se publicara su. Una mañana en las tertulias del bar de Emilia, hablando de él, pues Francisco Mateo, coño, Aurelio, yo ese hombre lo desconozco y digo, pues te voy a traer un libro de su vida y de su historia. Y porque claro, el libro ahonda poco en la vida de él, Ujú. es más su obra literaria. Claro, Y decía Francisco Mateo, dice, coño, sería interesante que ahondáramos más en su vida. Ujú. Y ahí tienes, ¿no? Efectivamente. Ujú. Es Y un personaje, un inciso también a la concejala sí, ¿eres concejala de Cultura, Victorio? No, pero bueno, Bueno, pues te lo digo, mira. sí, En el parque que hay, que se llama Jesús Arcencio Gómez Sánchez, sí. está mal puesto. hay Está una, puesto una rata, Arcencio. Hay que Arsencio. cambiar la S y la C. Era- Hay que poner Arcencio y la S. Y eso está desde que se inauguró. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Pero y Antonio Sosa, que era entonces alcalde, Sí, que sí, luego sí. había dicho Arcenio Sí. cuando era concejal, y ahora te lo digo a ti. Y estoy completamente seguro que ahora sí que lo vaya. Sí, Sí, no, lo tenemos, vamos, lo tenemos a huevo. La O sea, verdad, sí. porque además, precisamente Arcensio, que esa figura, aquí empezamos a conocerla gracias al trabajo que hizo Manuel Moya en el libro Sueño y Costumbre de la editorial Huebra, pues a partir de ahí fue cuando empezamos a conocer a este poeta. Y a partir del poeta conocimos también a la persona. En el podcast hemos intentado hacerlo lo más suave posible, porque Arcensio sí que es verdad que también hay que saber que Arcensio es fruto de su tiempo. Ah, porque, fíjate, era coetáneo de Pérez Infante. Y sin embargo, Pérez Infante era una persona absolutamente de una izquierda radical, del bando republicano, y al final terminó exiliado y tal. Y Arcensio se fue mimetizando, fue inteligente, o por lo menos desde su punto de vista fue así, ¿no? Y fue, pues, estoy en la idea de izquierdas, pero oye, al final pues me tengo que ir a una idea de derechas porque lo que está pasando aquí, pues oye, me tengo que buscar la vida, ¿no? Y es una persona muy interesante. Y hay un detalle que a mí me emociona mucho de la historia de Arcensio, y es, y desde aquí voy a lanzar la idea, es que a Arcensio le pusieron una calle en Huelva que está justo al lado de Hipercor, ¿no? Está Hipercor en Huelva, una de las pocas calles que va hacia el Palacio de Justicia, y es una pena porque esa calle no tiene ningún portal. O sea, nadie puede escribir a la calle Jesús Arcensio. No se puede escribir. O sea, es lo más triste que le puede pasar a un poeta, que tenga una calle y que nadie pueda escribir calle Jesús Arcensio. Entonces, yo dándole muchas vueltas a esto, Victoria, no te has traído un papel para No, apuntar, no porque lo he diré traído, que... sí. Pero bueno, como se está grabando, Pierde. pero tenemos que intentar, con el Ayuntamiento de Huelva, poner allí por lo menos un buzón, ¿vale? Un apartado de correo para que la gente escriba cartas de amor, por ejemplo, ¿no? Y las mande al buzón de Jesús Arcensio allí, porque es una pena que un poeta de esa calidad tenga una calle, que es fantástico, pero nadie puede enviar nada, Eso es muy porque triste, no, muy no, triste. no hay ningún número. Es muy triste. Es muy Tuvo triste. que ser un personaje excepcional ese hombre, ¿eh? Porque con la vida que llegó, que sabemos, hombre, los locales que tenía, Sí, su vida, y luego al final, don Emilio, que era un cura párroco, un hombre antiguo, de ideas, incluso lo casó. ¿Cómo convencería a don Emilio,
para que lo Bueno, pasara, ¿eh? sí, Tenía que ser un hombre encantador, tenía que tener una labia extraordinaria, Absolutamente. porque es que hizo de todo. Bueno, sí es verdad todo lo que se cuenta que hizo, porque dice que fue actor, que eso está Sí, sí, documentado, pues bueno, actor era extra en películas y cosas. Luego se dice que fue incluso espía sí, sí, de los alemanes. de los alemanes. Tú imagínate en aquellos entonces. Luego, lo que dice Pedro, era amigo de toda la gente de izquierda. Yo no sé cómo lo hacía. Tenía que ser una persona muy encantadora, que hablaba con la gente y comunicaba muy bien y convencía a toda la gente de las cosas. Porque luego, Totalmente. poeta era excepcional, ¿eh? Ujú. Yo tengo en mi mesa, tengo el, El libro. bueno, el libro lo tengo, pero ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, el soneto, Ah, que un el autorretrato de él. autorretrato. Eso Este que aquí de pan e incertidumbre. eso es Es fantástico, una eso maravilla. es una maravilla. Eso es, yo lo tengo así, tengo una frase de Teresa de Calcuta, otra de Antonio Machado, una de Blas Infante y la de Y la de Fernando. Ascencio. Es así, Qué guay. allí lo tengo. Qué guay. Pabli, ahora voy con vosotras, pero quiero preguntarle a Pabli porque el podcast, el episodio de la saga de los lobos, cuando se habla de esa persona ah, mm, que bueno, que tenía un nivelazo, o sea, por lo que por lo que he descubierto gracias a investigar para hacer el podcast, ¿no? Tú como carpintero, ¿vale? Eh, ¿Cómo se vivió o recuerdas cómo se vivió ese momento en el que se empezaban a hacer esas sillas y empezaban a pintarse y esa las sillas empezaron antes, yo no. empezaron antes? Ujú. Yo sí lo recuerdo, porque mi padre tenía una fábrica de sillas estilo sevillano, y la familia siempre le pintaron a mi padre, y son los únicos que han pintado realmente. Ujú. Sí te puedo decir que he visto un armario en la Nava, color nogal, y con paisajes hechos por ese hombre. Qué bien. Es precioso, precioso. En una casa en la Nava, llevé a Rafa, al bisnieto, Sí, para que le echara una foto, porque era digno de ver. En mi casa, recuerdo que subía las escaleras y tenía hecha una greca que se le llama, sí. y eran todas decoradas en este caso fue por el hijo, Ajá. o fue por Rafael Lobo, el hijo de José Luis. Aquello era precioso. El hijo la pinta mi hermano con una pluma, el bisnieto la pinta mi hermano con una pluma imitando a mármol, con la pluma de una granillina. Vamos, ese hombre creo que era especial. Ujú. Él tenía también una sillería y él fue el que implantó el decorar las sillas estilo sevillano. Ujú. Ahora ya se han hecho miles y Y miles y miles miles. de sillas. De hecho, yo que estoy en el flamenco, pues no se entiende una actuación flamenca por Sí, derecho sin sin tener una una silla de estilo estilo sevillano. sevillano. Pues yo la verdad que llevaron eso muy, muy a nivel bien. Ujú. Está muy Bueno, Alejandra, como tú estás en la técnica de turismo, estás por la calle, hablas con la gente, eh, ¿qué feedback te ha llegado de esta segunda temporada? De esta segunda temporada, la gente se ha quedado más con el vídeo del último episodio de La Estrella de Belén, Sí, con lo de la luz. Sí. Se han quedado, ¿pero quién ha hecho el vídeo? ¿Quién lo ha recreado? Y yo decía, Pedro, teniendo de fuera. Y es que con ese es con el que más se ha quedado la gente, con ese último episodio. Ujú. Y la verdad que a mí se me saltaron las lágrimas. Yo lo vi porque, claro, eso es una tradición de aquí del pueblo. Me dijeron de participar, pero yo he dicho que no porque me da mucho apuro. Es verdad que es una manera muy bonita de participar en la tradición del pueblo. Y claro, ver a lo mejor de años atrás, madres e hijas, o padres e hijos, o parejas, el participar y a la vez eso, bueno, ya tendrían sus años jóvenes, ¿no? Sus años Sí, mozos, sí. por así decirlo. Y ahora ya sus años más mayores y ver esa recreación de, wow, pues han pasado un montón de años, Ujú. pero es como si fuese ayer. sí. Y la gente que quisiera se emociona mucho. Y con eso es con lo que más se han quedado. Ujú. La verdad que yo súper contenta. Es muy bonito, es Muy precioso. bonito. Además, a mí me toca personalmente muchísimo. Sale mi hijo. Es verdad, Cuando era, cuando era un mico. y además, me imagino que eso es una fotografía y la vida está en movimiento. Efectivamente. Y estaba muy bonito, con precioso. No, porque salga mi hijo, cuidado, Te digo que me toca más personalmente Claro. porque se ve también él, que la Virgen es Salud, la hija Sí, de Felipe, y eso fue en los Bajos de Avelino. En los Bajos de Avelino. Bueno, porque esto del portal ahora ya se ha hecho arriba en Santa María. Es precioso, Ujú. es extraordinario.
que eso se empezó a hacer a través del 450 aniversario. Es verdad, Y a cada persona hay que darle su mérito. Te voy a correcto. contar cómo eso sucedió. Cómo se empezó a hacer el portal en Santa Brígida, en Belén Viviente. Cuando íbamos a hacer 450 aniversario, nos reuníamos con mucha gente del pueblo para que nos diera ideas de cosas para hacer y demás. Y en una de esas reuniones, Inma Carranza Ujú, fue la que lanzó la idea. ajá. Y traíamos lápiz y lo apuntamos. Pues bueno, y esto, y ya empezamos a hablar con ella, con la hermana, con mucha gente, y se empezó a pedir. Ese es el último que conocemos, pero antes ya se había hecho el Gabelino, se habían hecho muchos. En las Salinas también En se la llegó a Salina hacer. sí se hizo, claro, en la Salina también. Que vamos, lo recuerdo por lo que he ido investigando para hacer el programa. Ese Gabelino era precioso, ese Gabelino era precioso. Aquello yo lo recuerdo con Ay. mucho cariño. Yo era muy pequeño, pero yo lo recuerdo aquello con mucho cariño. Y ya cuando fui creciendo me acuerdo, o sea, tengo una imagen que no se me olvida de, de Antonio Sosa, de toda la gente que estaba por ahí metida entonces. Sí. Pero recuerdo yo que era un chavalote y iba a ayudar en los días de diario, a ayudar para que aquello se montara. Y aquello era, ¡buah! Aquello era Una locura. como- O sea, era un estudio de cine. Sí. Era increíble, increíble. La temporada nació, o sea, la temporada empezó el día 5 de septiembre con la niña del Piporro, ¿no? Con esa historia preciosa sobre aquella foto que nunca sabremos o no se ha sabido nunca quién fue esa niña, pero teníamos muy claro y desde el área de turismo lo tenían clarísimo que una manera de arrancar era con una de nuestras grandes tradiciones, ¿no, Victoria? Sí. La verdad, a mí personalmente también el episodio que más me gustó, porque yo con los jarritos, a mí me encanta. Y tal vez está bien porque la gente de mi generación, al final, que sepan y que conozcan que no es una fiesta que sales, bebes, te mojas y ya está, ¿sabes? Que tiene una historia, tiene una escultura al final del pueblo y que sepan que viene desde hace muchos años. Ujú. Y a mí fue el que más me gustó. Sí que es verdad que los grandes jarriteros de este pueblo, que hay grandes jarriteros Sí, aquí en sí. el pueblo, Sí, es sí. una cultura propia que Ay, tenemos, claro. Eso sí. pues valoraron muy positivamente que justo final, la noche de los jarritos, pues pudiese la gente escuchar la historia de la niña del Sí. Piporro. Y en una Y identificación a la ciudad de Galaroza, que tú sales, Galaroza los jarritos. sí, Y todo el mundo identifica a Galaroza con los jarritos. Cierto. Entonces, como es una curioso, cosa muy bonita. porque Mm. Y lo recordar los jarritos, porque yo me crié en la plaza y yo recuerdo andar entre los puestos de jarritos. Entonces sí que había allí. ¿de qué años estamos hablando de eso? Estoy hablando del 65, 67. Claro, Ya claro. empezaron, Claro, ya es que empezaba a venir el Claro. plástico, Yo también lo ya recuerdo. empezaba a venir el plástico, y lo mismo que habíamos puesto de barro, o había 6 de barro o 10 de barro, había uno ya de plástico, ese fue el que nos invadió. Y yo me acuerdo por la noche antes de los jarritos, el día 5, en la misma puerta de la cochera del chalet, Ujú. allí se ponía un puesto de sandía y le tiraban con la navaja. La navaja, yo me acuerdo ¿Verdad? de Eso eso, lo me yo. acuerdo. Y Yo- bueno, sí, las yo también, apuestas, pum, la gente allí. Pero era muy bonito, ¿Hasta qué año aproximadamente estuvieron viniendo los puestos de barro? ¿Os hasta acordáis? mediados de los años 70, por ahí. Luego ya se vino. Luego ya no. Cuando José, que era el que ponía que venían los sobrinos Cándido y Luis, Sí, y se ponían allí a vender, yo echarle una mano al tío, pero ya había uno o dos pues, sí. Ajá. en el 70 y algo. El último fue José. José, Pero que vivía allí en la en avenida. arriba en la, José de los que en la, En la avenida. en la Ujú. avenida. Es una pena, o sea, es una pena. Sí que es verdad que quedamos algunos románticos que seguimos saliendo con Sí, Piporro. Yo sigo Yo me mojaste con el piporro. Había aquí, algunos que efectivamente. No me gusta señalar, porque también fue señalar, ¿no? Sí. Y Pero- salimos también. Y salimos con Piporro, ¿no? Y quedamos unos pocos Todo lleno de románticos agua, todo solamente. lleno de guardia. Es agua, es agua. Es agua. Otro bien, Agua. Sí. Pero bueno, intentamos por lo menos mantener que la gente no pierda ese norte, ¿no? Luego había una cosilla, las mujeres no se tiraban al pilar de agua, o tratábamos con más respeto. Se tiraban a los chavales, ¿sabes? Entonces, Sí. no, a pilar. Efectivamente, Alejandra lo ha sufrido este año, Alejandra, por primera vez. En aquella época no se daban las mujeres. Y te voy a decir, y a comprar, pues iba tu madre a comprar la tienda, pasaba por allí y no pasaba nada, en absoluto. No la
mojado. Ahora no. Ahora sí, que no ahora se atreva tu madre ahora no se hasta el agua. Ahora la cosa está muy, Y muy la, apretada, muy apretada. la manera de vestir también, antes salíamos como con la ropa normal, no te ponías calzona, chancla, no. Salías como ibas de enganchillo y vestido y Ujú. con el piporrillo y como con el neo. No sé ahora que me moje, ¿eh? Porque yo en mi piporro llevo otro líquido. Otro Y líquido. entonces yo ese no no lo, lo usa. no lo uso, lo ofrezco. Y yo salgo a que me moje, a mí me encanta Yo rompo la tradición. Algunas veces salgo con el cubillo y el piporro. Ya voy Con mayor, las dos ya cosas. voy mayor y ya salgo más tarde. Ya salgo, Sí, Claro. yo también. porque ya Y menos tiempo. y menos tiempo. Ya salgo. Pero doy una Con un vuelta. enfriamiento. Yo- Un enfriamiento, es muy probable. Nos vamos un poquito, estamos un ratito, nos tomamos eso. Una cerveza, un ponche. No lo vivo tan intensamente como ustedes, claro. Pero luego de allí vivo a Claro. lo vimos mucho y me gusta y extraordinario. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Y yo recuerdo también a lo lejos, porque yo a Pablo nada más que le llevo un año y pico. Ajá. Ese año no sé. Y recuerdo los puestos y recuerdo lo de tirar con la navaja a la sandía, allí puesto. Y recuerdo también cuando se ponía ya el último, José el último que se puso. Bueno, también que también lo puso. Ajá. Pero había habido ya un inciso ahí Sin puesto, ya No. los puestos y luego ya desembocó lo que no hacemos actualmente. Yo he de decir que yo el piporro no sé usarlo. La verdad. Me compré un piporro pequeñito lo de Raúl y digo, vale, lo voy a usar para pintarlo nada más. Para dispararle para sentirme como una niña. Pero digo, "Buah, esto es realmente cómo se usa". Yo no tenía ni idea. Digo, bueno, lo voy a llenar en la ducha y a ver qué pasa. Practiqué, pero no me salió nada. Y digo, mira, esto yo soy me ha quedado del pueblo. Yo te digo, enseña así que. Bueno, pues tendremos que sacar un tutorial o algo de cómo utilizar el piporro. Unos cursillos. Unos cursillos. Sí, no, hay que tener cuidado. Unos cursillos, vamos a con unos cursillos. Unos cursillos para usar el piporro en los jarritos. Y lo que decía Victoria antes, es verdad, a Galaroza hubo un impacto que no fue tan, estaban más apagados los jarritos. Sí, Pero a partir de la alcaldía de Juan Antonio, sí. Antonio Delgado García, él se impuso y entonces empezó, y a Galaroza ya se le reconoce Los jarritos. los jarritos, ¿eh? Los jarritos ya. Todos los Galaroza, los jarritos, uy, yo he estado allí, esto, lo otro, y ya se están haciendo estudios, gente que escribe sobre los jarritos. Es interesante porque al final, interesante. el otro día me invitaron a un encuentro de empresarios, bueno, de emprendedores, y me llaman a veces para dar charlas y tal sobre mi faceta de emprendedor, ¿no? Y, y siempre cuento, porque es parte, además lo vemos en los capítulos, Galaroza siempre ha sido un pueblo emprendedor, o sea, constantemente además, y además que está dentro de nuestro ADN, de nuestra idiosincrasia, de hacer grandes gestas. O sea, estamos hablando de los jarritos, una tradición centenaria, pero igual que eso, pues conté allí precisamente cómo Galaroza fue el primer pueblo que hizo una matanza popular del cerdo ibérico. Sí, cierto. Ahora ya hay Eso muchas, ¿no? ya, esa genera O cómo conseguimos que la concentración motera llegara a un núcleo rural y la organizásemos en un pueblo de 1.300 o 1.400 habitantes, ¿no? Y esa idiosincrasia la vemos aquí, pues, por ejemplo, en Sueño y Costumbre, por supuesto, pero lo vemos en la Estrella de Navidad, en nuestro Belén viviente. Llegó un momento en el que se superó con creces a la importancia que tenía el Belén de Beas. ya ves, que es de lo que Y nosotros pues éramos más, o sea, la gente, bueno, sí que es verdad que Beas llevaba muchos años y lo nuestro era muy, muy innovador, ¿no? Pero a raíz del nuestro, pues hay otros belenes como por ejemplo el de, bueno, Puerto Moral, que está aquí más cerca, pero el de Aljaraque, ¿no? Que es un belén también al aire libre. Pues, lo que eran mucho. pero nosotros fuimos otra vez pioneros en ese sentido, ¿no? Y es al final parte de nuestro ADN, por lo menos yo lo creo firmemente de que es así, ¿no? Yo también. Quiero hacer una parada, aunque ya lo hemos comentado antes, ¿no? Hacer una parada en el episodio de Los Amantes de Galaroza, ¿no? Que es una historia muy potente que le llegó muchísimo a la gente y tal. Y Pabli, por ejemplo, que sé que es una historia que le toca de cerca, ¿cómo te llega a ti eso desde la familia? Quiero decir.
Vamos a ver, yo cuando cogía aquel libro me lo comía en 2 noches. En casa mi madre era pobre, que me quedaba con ella. Y en 2 noches me cogía el libro, pum, 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 y me lo comía en 2 noches. La verdad, hombre, veo cosas. Aquello fue una novela que Rodolfo Recio escribió, se basó en hablar con mucha gente. Yo aquello cuando lo leía lo estaba viviendo. Y yo veía también que había cosas que yo no me había enterado. ¿Por qué? Porque en mi casa no se hablaba. Eso de los amantes, que se fuera mi tía, la tía de mi madre, hermana de mi abuela. A mi abuela yo creo que en la vida lo superó. En tiempo dijo una mujer que tenía una mancha, la familia. Y no sé, uy, cuántas muchachas se van con el novio y no pasó nada. En Claro, aquellos tiempos fue una mancha. ¿Harían algo o no harían algo? Seguramente a lo mejor no hicieron nada. seguramente. Pasearmente le cogió la noche. Yo por la otra abuela mía me contó que los vieron subir por el camino detrás de la iglesia de la Fuente de los 12 Caños, subir para arriba para Santa Brígida. Lo mismo, se fueron para allá, les cogió la noche, vuelvo a casa, no vuelvo a casa, aquello dio miedo, me supongo, y lo que pasó después, cada uno que piense, yo pienso lo que pienso y me lo Sí. quedo para mí. No, vivirlo. La verdad que con mi gente pues nunca se nombró esto en casa, prácticamente. Yo a mi abuela la conocí, la pobre, en la puerta. Yo a mi abuela no la vi salir a los mandados a ningún sitio. Yo le iba a los mandados a mi abuela y mi hermano, sobre todo yo. Yo a mi abuela la acompañaba a boca de oscurecer para darle el pésame a una familia. Mi abuela creía en Dios y vio bajar a la Virgen del Carmen por detrás de la persiana, no salía aquel día a la calle. El día que bajaba la Virgen y el día que subía la Virgen del Carmen, era como una mancha. Oye, yo pienso que no hicieron nada malos. Yo pienso que estaban enamorados, que se escaparon a dar un paseo y aquello les cogió la noche y me chupó. Y de ahí no te puedo decir más nada. Ajá. No te puedo decir más nada. La historia, como he dicho antes, él era primo del abuelo de mi mujer y ella hermana de mi abuela. Mi abuela era la chica, mi abuela tenía 12 años. La noche Y lo leyó, precisamente. en el libro pone que mi abuela estaba haciendo los deberes, mi abuela no estaba haciendo los deberes porque mi abuela no sabía ni leer ni escribir, pero bueno, Sí, bueno, Una licencia Ello- poética. son cosas que se meten en la novela dentro de lo que es la realidad y lo que no es realidad, ¿no? Ujú. Pero vamos, más o menos está basada en eso. Ujú. Sí había una cosa, dicen que era muy guapa, mi tía Ajá. Anita, guapísima, y no teníamos fotos de ella, ni una foto triste foto, ni nada. Y que era muy guapa y muy buena. Dicen que cosía y a quien podía, por lo mejor no le cobraba, que no podía pagarle y no le Ajá. cogía la pesetilla sí. con la máquina de coser que Con tenía. la máquina de coser. Hay Y una la cosa. madre le decía, bueno, ¿y qué le has cobrado, Victoria? No, ya me dio. El Dios, sí, le dio al cielo. Con- Le decía la madre, a ver, Anoche, precisamente, leyendo eso que estaba hablando Pablo, ¿verdad? Que llegó una persona a pagarle, ¿cuánto era? 6 pesetas. Y al momento llegó la madre y dice, ¿cuánto la has cobrado? Dice, 4 pesetas. A la madre. Y la madre, sí, 4 pesetas. Y Corio salió de casa y se fue a casa de una de las amigas que tenía, que estaba pasando, que era viuda, que no tenían padre, y era viuda y lo pasaba. Y en el cántaro, que donde tenía el cántaro, le puso las 2 pesetas. Ajá. Eso, yo creo que era eso poner. Sí, esa sí, de la sí, sí. familia, pues mi abuela, en aquellos años malos, mi abuela Inés la pobre no sobraba nada en casa, porque también había más de uno, la pobre, ¿sabes? Claro. Con lo que podía, con la miseria que había, porque miseria, pero con lo que podía había. Yo me sentí muy refugiado en casa de mi abuela siempre. Claro que sí. Hay una Sí. cosa que me has contado antes abajo, que lo estábamos hablando cuando han llegado, y que me parece interesante cuando se describe a los dos personajes, evidentemente, para darle digamos, un yin y yang, ¿no? Un blanco y negro, o el maniqueísmo para que la historia funcione, ¿no? Cuando hablas de que, bueno, de que no eran gente pudiente. Sin embargo, cuéntame la historia porque me No, parece muy interesante. mi bisabuelo tenía un burrillo. Con un burrillo que podía hacer en aquella época, pues dar 4 viajes de leña a uno, de arena o lo que fuera, con un burrillo, porque llegó a trabajar hasta con mi abuelo, con el yerno. Ajá. Y mi bisabuelo lo que tenía era una casa.
y tenía un cercadillo que compró. El comprar ese cercado ya te daba derecho a entrar en la Cámara Agraria y eso ya parece que te daba un caché, Claro. cuando aquello era casi un corral. Pero te daba Sí. poderte anotar en la Cámara Agraria ya, oye, casi te podías codear con la gente que tenía capital, coño, y no era nada. Sí, Claro, claro. El cercado y se lo compró mi amiga, al vecino otro, para montarlo y sigue siendo una mierda, un corral, ¿no? Sí. Pero aquello dio caché, no, era una familia pobre. Sí. Mi familia era pobre. Que podría haber aspirado mi tía a tener un novio rico, por lo menos, pues buena era, pero de ahí a otra cosa no había más, ¿no? Claro, pero es curioso No, ese concepto, ¿no? De ya estoy en la Cámara Agraria, ya tengo un estatus un poco mayor, ¿no? Lo tengo muy reciente porque lo leí anoche. Sí. Lo tengo muy reciente. Según el libro, según no, Pablo está hablando ya de conocimiento personal. Yo te estoy hablando de lo que, según el libro, que este señor, el bisabuelo de Pablo, era no hay nuevo. ese hombre arrendó algo en el Roncaó, una cosa por allí, y lo iba un poquito bien, como dice Pablo, y lo ha explicado Pablo perfectamente. Claro, y ellos ya se creyeron que tenían y claro, querían para la hija o un carpintero, no que quisiera un abogado ni nada de eso. Queríamos nosotros, que los carpinteros, por lo visto, entonces comían todo, estaba más o menos bien. En fin, que eso me refiero a eso, lo que tú bien comentas, que era familia súper humilde y él más humilde todavía. Ujú. Él no tenía ni el cachillo de corral como El tenía cachillo de la Pablo. cercado, ¿eh? Mi bisabuelo estaba muy tristote, decía, porque no había tenido hijos y se perdía el apellido, el valle se perdía. Sí. Eran 4 hijas los que tuvo. Ajá. Bueno, en un año tuvo 2 hijas, en el 1899. Nació mi tía Angelita y mi tía Noelia. Madre, Tuvo 2 hijas en el año. madre. Sí, señor. 1800, ¿cuánto has dicho, Pablo? 1899. 99, ¿eh? Entonces eran de la misma edad que mi abuela, que mi abuela también sale en el libro con su nombre y apellido. Ajá. María Ortega Muñiz, la hija de Julián, carpintero, que era, Sí. fue a verlo a su sobrino, en fin, y mi abuela salió a ponerle el desayuno al padre, en fin, historia, que también sale en el libro. Ajá. Porque él era primo hermano de mi abuela, el Juan Manuel Ortega Ramírez. Sí. Entonces el entierro creo que fue por las calles altas, porque vivían Eso sería una prácticamente ofensa, claro, eso ya ves tú. ellos fue Pero bueno, nada, es lo que quizás sin nada, porque bueno, la que yo y bueno, como te he Sí, comentado, eso te iba a preguntar. lo del cementerio civil, que fue donde fueron enterrados, pues la abuela de mi mujer, que su marido era primo del digamos, novio de mi tía, pues fue una de las que empezó a quitar las piedras del cementerio civil. Yo recuerdo que esa historia la cuento. Sí, 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 sí. Mi abuela Carmela, por parte de mi padre, iba yo con mi mujer, que estábamos novios, a ver a mi abuela, y resulta que nos sentamos en el sofá y mi abuela ahí, en un sillón aparte, nos empezó a contar más o menos, nos contó que lo vieron por última vez andar por el camino, y se refirió mi abuela a la abuela de mi mujer. Mi mujer y yo nos miramos, dijo, Ángeles la Corchona. Mi mujer y yo nos miramos, que ir a decir mi abuela, Dios mío. es la abuela de esta también. Y dice, la abuela, la Ángela la Corchona, esa tuvo 2 calzones muy bien puestos. Fue la primera que empezó a quitar las piedras del cementerio civil. Claro, se entiende que era la mujer del primo de Claro. Manuel, ¿no? Que también se llamaba Manuel su marido, el abuelo de mi mujer. Y aquello nos quedó grabado, que la historia se quedó clavada. Y mi mujer y yo todavía la referimos algunas veces. Sí, ya lo decimos. ¿Por dónde va a salir esta mujer? ¿Por dónde va a salir? Claro. Sí, sí. Bueno, pues sí que es verdad que esa parte de la historia del episodio de los amantes la quisimos también un poco hacerle un guiño al alcalde Luis Navarro, ¿no? Que fue quien impulsó el que el cementerio fuese para todo el mundo, ¿no? Que no había muertos de primera ni de segunda, sino que era para todo el mundo. Y nos gustó mucho poder relacionarlos, ¿no? Porque al final son muchos personajes, pero todos están viviendo en el mismo sitio y abarcan las mismas historias, los mismos momentos, ¿no? Bueno, hemos pasado esta temporada La Niña del Piporro, La Saga de los Lobos, Sueño y Costumbre, La Marimanta, Los Amantes de Galaroza, La Estrella de Navidad. 6 episodios que, bueno, que han sido interesantísimos. Vamos a seguir
vamos a seguir porque Historias Cachoneras va a seguir. Sí que es verdad que ahora vamos a hacer un parón con las Navidades y vamos a poner en marcha un proyecto paralelo relacionado con Historias Cachoneras que bueno, que ya verá la luz y que no vamos a adelantar aquí todavía nada. Pero bueno, quiero terminar, por supuesto, dándoos las gracias por este maravilloso ratito de charla, porque es un gustazo. Pablo, ¿te la has pasado bien? ¿O Muy bien. has disfrutado? Claro, yo venía así todo lo que venía. así que habéis cogido la tradición por las espaldas. En fin, Aurelio, que muchísimas gracias por... Gracias a ustedes siempre. Seguiremos invitándoos Ha sido un placer. para seguir analizando temporadas, porque... Visita de miedo y hablando de cosas de Galaroza, pues voy a Sí, lo intentaremos pasar. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu participación de nuevo. María Victoria, tu primer día aquí. Espero que no sea el último, que vengan más veces. Sí, sí. Para ir cerrando esta segunda temporada, quiero comentar un par de cosas. Historias Cachoneras no solo va de pasado, va de identidad, de comunidad y de futuro. Los episodios, las placas para escucharlos, el reconocimiento, todo suma. Pero lo más importante es que estas historias ya no se pierden. Gracias a Aurelio, a Pabli, María Victoria, Alejandra por estar aquí, por apoyar este proyecto, y gracias a las personas que escuchan, pasean el pueblo, escanean una placa y se detienen un momento a escuchar una historia. Porque mientras alguien la escuche, Galaroza seguirá contando quién es. Nos vemos en la tercera temporada. Y suena el valle entero y brilla la ilusión. La estrella del cerro enciende la ocasión. Se junta el pueblo entero con ganas de soñar. Galaroza en diciembre ya huele a Navidad. Has escuchado Historias Cachoneras, un podcast del área de cultura del Ayuntamiento de Galaroza, que cuenta las pequeñas grandes vidas que dieron formas a nuestro pueblo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Fleeting whispers carved in stone so deep, timeless voices in history's keep.